Bien, buenos días, gracias por vuestra asistencia a esta rueda de prensa. El motivo de esta rueda de prensa es denunciar la falta de políticas de movilidad que plantea el equipo de Gobierno socialista con el alcalde Paco Cuenca a la cabeza. No solo nos encontramos con continuos retrasos con respecto a una ordenación de líneas de autobuses que quisieron plantear y que en ningún momento están definiendo, sino que además, cuando se habla de modelo de billete único, ni resulta ser billete único, ni siquiera se plantean fechas concretas a la hora de establecer ese billete y esos transbordos gratuitos entre el metro y el autobús urbano en la ciudad de Granada. Pero tampoco se está avanzando en otros acuerdos adoptados y son mociones presentadas por Izquierda Unida con respecto a la unificación de líneas de autobuses. Se sigue permitiendo la subcontratación ilegal de líneas en la ciudad de Granada, en las líneas de Alhambra Bus que cubren el Realejo, el casco histórico y el Albaicín y Sacromonte, precarizando las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de estas líneas, sino además también se subcontrata de forma ilegal la línea SN1, la antigua línea 33, que comunica Cenes de la Vega con la ciudad de Granada y, por tanto, se precariza también las condiciones laborales de estos trabajadores. De hecho, los trabajadores de la línea SN1 y los trabajadores de las líneas de Alhambra Bus llevan ya varias semanas en el primer caso y varios meses en el segundo de huelga por los incumplimientos de este equipo de Gobierno. Otro de los grandes incumplimientos por parte de este equipo de Gobierno es que el alcalde de Granada y la concejala de Movilidad llevan ya casi 3 años de paralización de una moción que presentó Izquierda Unida para la gratuidad en el transporte público para parados y paradas y para estudiantes menores de 16 años. Algo que se está incumpliendo, a pesar de que el Ayuntamiento de Granada, el Pleno del Ayuntamiento de Granada, por una moción presentada por Izquierda Unida, acordó adoptar esta medida. Y es que las rentas bajas en la ciudad de Granada, los desempleados en la ciudad de Granada, pudiesen disfrutar de la gratuidad en el transporte público, pues como una medida de apoyo a los grupos de población más vulnerables en la situación de crisis económica y, por tanto, pues pudiesen disfrutar de esta gratuidad en el autobús urbano. Una medida que se está llevando desde hace tiempo en otras ciudades. Puedo poner ejemplos como el caso de Málaga, Sevilla, Orense o Zaragoza, por poner algunos ejemplos, aunque son numerosos a lo largo del territorio español. Esta medida se iba a implementar y fue un acuerdo que asumió Paco Cuenca, cuando fue alcalde, de plantear que esta moción de Izquierda Unida se cumpliese. Llevamos 3 años esperando, casi 3 años esperando, y no se ha adoptado ninguna medida para llevarla a cabo. Lo cual indica que el alcalde de Granada, muy acostumbrado a hacer selfies, ya sabéis que desde Izquierda Unida decimos que el alcalde de Granada ha cambiado la vara de mando por un palo de selfie, pues se dedica a hacer políticas efectistas, a anunciar medidas que van a adoptar, que nunca concretan en el tiempo ni nunca las convierten en realidad. Mientras tanto, los 27.000 parados y paradas que tiene la ciudad de Granada siguen sufriendo la falta de apoyo del Gobierno municipal en el Ayuntamiento con respecto al transporte público en la ciudad de Granada. Lo mismo ocurre con los miles de estudiantes granadinos y granadinas en nuestra ciudad, que son menores de 16 años y que también tendrían que tener la posibilidad de la gratuidad en el transporte público. Algo que ocurre también en otras ciudades. Vamos a poner como ejemplo la ciudad de Palma de Mallorca. Pero es que además la gratuidad del transporte público a estudiantes menores de 16 años supone una medida muy efectiva a la hora de favorecer la movilidad sostenible en nuestra ciudad y, por supuesto, también supone una medida eficaz a la hora de garantizar que haya usuarios del transporte público en Granada. ¿Por qué es una medida efectiva? Porque, obviamente, acercar los desplazamientos de entrada y salida de los colegios en el transporte público evita la concentración excesiva de vehículos en las puertas de estos colegios, la dificultad que ello genera al tráfico y, por supuesto, el
ir disminuyendo vehículos privados en este tipo de accesos cotidianos y diarios implica, pues, mayor sostenibilidad medioambiental si se sustituyen estos desplazamientos por transporte público en la medida de lo posible. Pero ni siquiera hay sensibilidad por parte del equipo de gobierno socialista a la hora de implementar y adoptar estas medidas. Medidas, insisto, que han sido acordadas por el Pleno del Ayuntamiento de Granada. Puede ser que planteen que es que el problema a la hora de adoptar estas medidas sea un problema económico, pero ni siquiera ese es un razonamiento que de verdad justifique el que durante 3 años se esté paralizando la gratuidad del transporte público para rentas bajas, parados y paradas, y para estudiantes menores de 16 años. ¿Y por qué no se justifica? Por 2 motivos. El primero de ellos es porque la subvención al transporte público que paga el Ayuntamiento de Granada va en función no del número de viajeros que tienen las líneas de autobuses urbanos en la ciudad, sino que va en función del número de kilómetros que hacen los distintos autobuses. Con lo cual, haya más o haya menos viajeros, no supone un coste añadido al precio por kilómetro que el Ayuntamiento tiene que pagar, con lo cual es perfectamente asumible esa gratuidad para parados y paradas en la ciudad de Granada, rentas bajas y para menores de 16 años en el autobús urbano en la ciudad de Granada. Por otro lado, garantizar el que haya usuarios del transporte público en la ciudad y garantizar aumentar ese número y la fidelidad de estos usuarios implica que cuando estén en condiciones de no tener este tipo de bonificaciones, continuarán estas personas usando el transporte público urbano y seguirán aportando a los ingresos del propio transporte en la ciudad de Granada, con lo cual mejorará las condiciones económicas en el momento en que mejoren los usuarios del transporte urbano en la ciudad de Granada. Por otro lado, también es efectista y poco efectiva esa medida que lleva el alcalde durante meses anunciando y que nunca llega a venir, que es la del billete único y el transbordo gratuito entre el metro y el autobús urbano en la ciudad de Granada. La última fecha que plantean es en el mes de julio, pero llevamos escuchando desde septiembre del año pasado, fecha en la que se firmó el convenio que no se está aplicando, anunciando que en semanas se iba a implementar esta medida, pero siguen sin llevarlo adelante. No nos fiamos de esta fecha del mes de julio, pero queremos recordar que existe otra moción aprobada desde el mes de febrero del año pasado en el Pleno del Ayuntamiento y que presentó Izquierda Unida. Esta moción fue aprobada pues por casi unanimidad, solo tuvo la abstención del Grupo Municipal de Vamos Granada, y en esta moción se quedaba claramente que la gratuidad, el transbordo gratuito y el modelo de billete único tenía que ser integral, no solo en el transporte colectivo urbano de la ciudad de Granada, sino también en el transporte metropolitano. ¿Qué queremos decir? Queremos decir que el billete único tiene que ser un billete único de verdad. Y para que el billete único sea un billete único de verdad, requiere de determinados requisitos. Primero, transbordos gratuitos entre el metro, las líneas metropolitanas y las líneas metropolitanas, líneas urbanas o líneas urbanas y metro. Es decir, entre los 3 sistemas de transporte colectivo que están funcionando en la ciudad de Granada y a nivel metropolitano. Esa gratuidad tiene que ser universal. No puede ser solo para los vecinos y vecinas de Maracena, Albolote, Granada o Armilla. Tiene que ser para todos los vecinos y vecinas, todos los usuarios y usuarias del transporte público colectivo en el área metropolitana de Granada. ¿Por qué se beneficia a unos vecinos sobre otros? El coste de esta medida lo tiene que aplicar o lo tiene que asumir la Junta de Andalucía, que es la responsable en el transporte metropolitano y es la que se lleva los beneficios del transporte público, tanto de las líneas metropolitanas como de las líneas del metro que está funcionando en la ciudad de Granada. No puede ser que el metro descapitalice los usuarios de otras líneas, perjudicando a los ayuntamientos y beneficiando a la propia Junta de Andalucía. Y, en cuarto lugar, otra de las medidas que se tiene que tener para que de verdad exista un modelo de billete único, no es solo que se pueda, con los transbordos gratuitos, utilizar una misma tarjeta o un mismo título de viaje, sino que además no se hagan trampas en el solitario. Por ejemplo, ¿por qué el modelo de billete único de transbordo gratuito que se plantea entre transporte urbano y línea de metro
es el transbordo en un margen de tiempo de 1 hora. Cuando el transbordo gratuito en la ciudad de Granada, el margen de tiempo es hasta dos transbordos en distintas líneas y durante un espacio de 1 hora y media. Por otro lado, el bonobús universitario, la tarifa reducida para estudiantes universitarios, solo es aplicable en el transporte urbano de la ciudad de Granada, pero no en el metro. Se tiene que implementar ese tipo de bonificación. Lo mismo ocurre con el bonobús del pensionista o las bonificaciones a pensionistas del autobús metropolitano y del autobús urbano. ¿Por qué no funcionan para el metro? Se tienen que incluir también como bonificaciones que puedan estar aplicándose. Y también el bonobús reducido a las personas con algún tipo de discapacidad que tienen reconocida esa discapacidad y tienen una tarifa, una bonificación especial, también tiene que ser reconocida en el propio metro. Todo esto no se está incluyendo en los transbordos gratuitos, con lo cual no estamos hablando realmente de un billete único que compatibilice distintos sistemas de transporte público colectivo en la ciudad de Granada, sino que en función de si eres de la ciudad de Granada o eres fuera de la ciudad de Granada, en función de si tienes bonobús universitario o no, o si eres pensionista o no lo eres, pones a unos sistemas de transporte público a competir con otros. Y, por tanto, no se está garantizando un título de viaje único, un billete único y, por tanto, un modelo de gestión del transporte público integrado totalmente a nivel metropolitano que favorezca la movilidad sostenible, no solo en la ciudad de Granada, sino en el entorno metropolitano de la ciudad.